Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este ya cuarto día del Seminario Internacional de Microeconomía Heterodoxa. El día de hoy vamos a iniciar los trabajos del seminario con la mesa Microeconomía y Empresa. Los ponentes de esta mesa son la doctora Jimena Echenique Romero, profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía, con la ponencia de las fallas de mercado desde la perspectiva heterodoxa, una lectura desde el precio y los rendimientos de las acciones. Posteriormente, presentará el doctor Roberto Valencia Arriaga, también profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, con el tema Management y Competitividad, una revisión teórica. Y finalmente tendremos a Selene Jiménez Bautista y Víctor Manuel Durán López con la discusión de el management del corredor de Ciudad Jardín Bicentenario, 14 años de objetivos y logros comunes. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a las y los ponentes y le doy la palabra a la doctora Echenique, quien será quien abre la mesa. Adelante, Jimena. Muchas gracias, gracias al comité organizador y efectivamente estamos aquí para hablar, que ya está compartiendo pantalla, sobre las perspectivas heterodoxas de la falla del mercado y desde una lectura de los precios y los rendimientos de las acciones. Habría que mencionar la presentación, el índice son las fallas de mercado desde la perspectiva heterodoxa. Vamos a hacer un análisis con énfasis en las fallas de información para establecerlo como elemento central en la crítica a los mercados eficientes. El segundo punto será las críticas a los supuestos del modelo Capital Asset Pricing Model, que es el que conserva la teoría convencional, entonces vamos a criticarlo, para establecer la necesidad de modelos alternativos. ¿Por qué es necesario criticarlo? Porque en la veracidad de sus supuestos y su validez predictiva, el modelo convencional de fijación de precios de los activos se ha sostenido, no obstante cierta evidencia empírica que ha sido clasificada como anomalías empíricas, de acuerdo con Fama, porque no tienen una posición especial en la teoría de fijación de los precios de los activos. Hay una resistencia del mainstream a este cambio. El tercer apartado va a ser un estudio empírico a través del desempeño del índice de Standard & Poor's y la Bolsa Mexicana de Valores y el Dow Jones. Bien, el objetivo de esta presentación al final es establecer una crítica para construir un modelo alternativo que permita estimar otras primas de riesgo, porque este modelo del establishment es a favor de la renta del capital financiero, de la periferia hacia el centro, y ese modelo se sostiene en un mainstream que parte de supuestos no adecuados. Por lo tanto, hay que mencionar que las fallas de mercado parten de la crítica a los teoremas del bienestar. Ya no voy a hacer énfasis en ellos porque esto es un seminario de economía heterodoxa, pero el punto de partida es criticar esto que se conoce como toda economía es competitiva en el sentido que es eficiente en Pareto. Es decir, que hay una asignación de recursos que tienen la propiedad de que no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar la de otra. Esto ya lo conocemos. Y la segunda es que toda asignación de los recursos eficientes en el sentido de Pareto puede alcanzarse por un medio de un mecanismo de mercado descentralizado. Es decir, donde las decisiones de la producción y el consumo son tomadas por una multitud de empresas y de individuos que integran la economía. Salanie así interpreta como el mercado es una organización eficiente que logra alcanzar el bienestar social óptimo. Para Lee, que es uno de los teóricos de la economía heterodoxa, dice, bueno, esto es un escenario ideal de la economía de competencia perfecta, el cual se confronta con las fallas de mercado en la realidad que impera. De tal manera que si recordamos nuestros puntos claves de las fallas de mercado reconocidas por Stiglitz en 1986, es que hay fallas de competencia.
¿Por qué? Porque existe un poder de mercado y en este sentido hay una pérdida de eficiencia porque los precios en estas estructuras están determinados con un margen superior al ingreso marginal en la cantidad óptima producida. De tal manera, y esto es muy importante, que establece Simoli. El problema es que los poderes de mercado no se disuaden, en cambio, generalmente se acentúan. Esto contradice el mainstream de que la economía va a acabar en mercados perfectos, y esto no es verdad. Bienes públicos. El que sean bienes públicos puros implica que sean incluyentes y no rivales en el consumo. El mercado entonces no encuentra en ciertos nichos suficientes incentivos para producir este tipo de bienes y por lo tanto, si lo hace, producirá en un nivel subóptimo y es necesaria la participación del Estado. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Hay externalidades tecnológicas que tienen que ver con la producción, pecuniarias que se tratan de resolver con un sistema de precios y externalidades sistémicas. Y en ellas vamos a encontrar la crisis por el desarrollo de la financiarización. Estas externalidades sistémicas son las que hoy en día enfrentan el mercado financiero. Y va a ser de esto necesario un esquema de regulación para reducir la incertidumbre y se supone con la teoría del mainstream poder acceder a mercados de portafolios eficientes, pero esto no es posible. Ahorita vamos a ver cuáles son las críticas a la ineficiencia de los mercados financieros. Los mercados son incompletos y aquí Aquatela es uno de los que dice hay un problema con la volatilidad de los activos financieros que genera ganancias extraordinarias y el problema va a ser quién se apodera de esa ganancia extraordinaria. En este sentido, es necesario establecer los derechos de propiedad de esas ganancias. Las fallas de información, hay un problema de selección adversa en el mercado que reside principalmente en no se establece. Resulta del conocimiento de aspectos relevantes por una de las partes, pero desconocidas por otra parte. Esta información hace que un jugador pueda tener una ganancia extraordinaria. Esto es una selección adversa. El riesgo moral deriva de las acciones que afectan el valor de la transacción y la otra parte no puede controlarlas. Para José Ayala, que es uno de los principales teóricos de estas fallas de información como riesgo moral, va a tener que solventarse estos problemas con el Estado. Para Stiglitz, es uno también de los principales teóricos, en su texto Información y cambios en el paradigma económico, habla sobre estas fallas de información que enfrenta el mercado y que darán lugar a ganancias extraordinarias y que darán lugar a un problema de poder de mercado. El desempleo y otras perturbaciones económicas. Si bien Stiglitz en el 86 ya había hablado de ellas, es en la conferencia anual del Banco Mundial, donde establece que esto es un problema sistémico del mercado capitalista y pone en el centro de la discusión lo que se había conocido como el problema en la edad de oro del capitalismo, que es la inequitativa distribución del ingreso. De tal manera que estas son las fallas del mercado que se tienen, que son conocidas, se han discutido obviamente sobre ellas, y Stiglitz, cuando plantea el problema de la desigualdad en su conferencia del 2001, y que dice, bueno, eso es una falla del mercado, dice que es necesaria la participación del Estado porque no es posible lograr combinaciones Pareto eficientes, simplemente en circunstancias ideales. Como estas circunstancias ideales no existen, debe de haber cierta intervención del gobierno. ¿Cuál es la intervención que debe de existir? Dice, bueno, una bien aceptada. ¿Cuál es la bien aceptada? El que reduzca las externalidades sistémicas, esas que ahora confronta la reproducción del sistema capitalista en la esfera financiera. Respecto a las fallas del mercado en el sentido heterodoxo, hay que mencionar a Tirole, pero él tiene un esquema un poco más, todavía más heterodoxo, porque habla de un problema ético en el mercado. Me voy a ir rápidamente, sin mencionar los 6 puntos que menciona Tirole como fallas del mercado, en resumir su aportación como que hay que tomar en cuenta la integridad del mercado y los límites morales del mercado. En este sentido, bueno,
pues es una cuestión ética para él el que no se llegue a los puntos eficientes. Y si hay ética en la economía, podremos alcanzar un segundo mejor óptimo. Estas lecturas heterodoxas de las fallas de mercado hacen de la participación del mercado y el Estado dos agentes que deben coexistir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Tirole dice, el mercado genera una serie de incentivos que terminan por ocasionar una pérdida del vínculo social. No se trata de forzar a que los objetivos individuales sean acordes con los colectivos. Se trata, en cambio, de hacer que los individuos estén en armonía con la sociedad. Este es la interpretación del Tirole y dice, para alcanzar este objetivo, el Estado debe intervenir porque la economía de mercado no genera una estructura de ingresos y de riqueza conforme a lo que desearía la sociedad. Esta sería la lectura heterodoxa de las fallas del mercado en el sentido que es necesaria la participación del Estado. Desde una perspectiva entonces heterodoxa, la competencia perfecta es inalcanzable y predomina la megacorporación, los oligopolios o los oligopolios concentrados. Lavoie es uno de los principales teóricos también de la escuela heterodoxa y va a decir la empresa post-keynesiana opera en mercados de competencia imperfecta. Ahí está lo heterodoxo, sobre todo en mercados oligopolistas, donde algunas empresas de grandes dimensiones están en acción conjunta con mega sociedades que dominan un surtido de pequeñas empresas. Esto es lo que dice Lavoie, esa es la visión heterodoxa. La segunda, dentro de la visión heterodoxa, serían las externalidades, los mercados incompletos y las fallas de información. Son fallas de mercado que pueden ser resueltas a partir de la teoría de las instituciones y la regulación. Y aunque no voy a clasificar a Douglass North, bueno, él estaría, el padre de esta escuela, de las instituciones, tendrían el objetivo de reducir la incertidumbre, las instituciones, y serán las encargadas de determinar un conjunto de incentivos sobre las organizaciones políticas, sociales y económicas con la finalidad de alcanzar el bien social con los menores costos. Las instituciones y la regulación se convierten entonces en un elemento indispensable para reducir las fallas del mercado. Ahora bien, los principios básicos del marco metodológico de la teoría ortodoxa podríamos comparar. Para la teoría neoclásica, la incertidumbre contable se estima a partir de probabilidades. Hay un agente económico representativo, los agentes buscan soluciones óptimas, hay una racionalidad absoluta que es la hiperracionalidad, la búsqueda de estas soluciones óptimas se da bajo información completa y el método de estimación parte de una maximización de funciones sujetas a restricciones. ¿Qué pasa con la teoría heterodoxa? Sus principios básicos es la incertidumbre radical no es medible, no es posible hacer esta distribución de probabilidades para la incertidumbre, las reglas de comportamiento son arbitrarias, la racionalidad es razonable, digo, aquí es una discusión de teoría jurídica, cuál es la diferencia entre la razón y la racionalidad, la búsqueda de soluciones satisfactorias y la información es incompleta. En este es donde nos vamos a centrar para estimar nuestros activos financieros. Ya tenemos estas fallas de mercado que nos dijo, hay que estar atentos de la simetría de la información. El modelo para evaluar activos financieros a partir de su rendimiento es el Capital Asset Pricing Model. Este es un modelo ortodoxo que parte de un equilibrio general, donde la oferta de activos es igual a la demanda de activos, la rentabilidad la determina el riesgo sistémico, hay un coeficiente beta que mide la volatilidad y el riesgo, y para Sharpe, ¿no?, que es el creador de este modelo, la relación entre el Capital Asset Pricing Model mide la relación entre el rendimiento esperado de un activo y su sensibilidad a los movimientos del mercado. Debemos de mencionar sin duda Eugene Fama como parte de esta teoría de los mercados eficientes, porque es lo que va a criticar la escuela heterodoxa. Porque Eugene Fama dice, el rendimiento esperado de una acción va a ser su precio, porque no hay problemas de información, la información es completa. Y si bien puede haber una eficiencia débil o fuerte, el mercado tiende a la eficiencia. Quien va a criticar a Fama y sus supuestos sobre la información que hacen que haya un precio en equilibrio de un activo es Shiller. Y Shiller le dice, no es cierto, si los mercados operaran bajo esta fuerte eficiencia,
entonces no existiría un espacio para las exuberancias en los precios de los activos o las burbujas financieras. Y le dice Shiller, en otras palabras, no habría un espacio para la sobreconfianza o la subconfianza, porque específicamente los precios de los activos financieros estarían determinados bajo información completa. Shiller critica Fama. ¿Y qué vemos en la realidad? Bueno, en la realidad es importante la crítica a este Capital Asset Pricing Model, porque en el modelo convencional no están integrados ciertos riesgos que no están considerando porque hay información incompleta. ¿Cuáles son los riesgos que no están considerando? El riesgo que le llaman táctico es aquel que procede de querer reducir al máximo la variación de la volatilidad en una acción. Entonces, ¿cómo podemos reducir esta volatilidad? ¿Cuáles son las estrategias o las políticas de regulación que deben de existir? El riesgo estratégico. También, ¿cómo vamos a impedir que exista una volatilidad en los precios que acabe por fomentar un shock de oferta en el mercado? Estos riesgos van a tener un impacto en la prima de riesgo. Y la prima de riesgo, que es aquella que paga el agente adverso al riesgo para evadir un riesgo, también va a tener o estarse implicado por el riesgo normativo. ¿Qué pasa cuando existe una falta de regulación? ¿Qué le pasa al mercado? Este riesgo normativo, estos tipos de riesgo no están considerados en el modelo convencional. Entonces, Chatterjee dice, esto nos hace cuestionar a la beta. Entonces dice, vamos a ver un mundo post-beta, porque la beta no está integrando todos los riesgos que tiene el mercado. Ese es el problema del modelo convencional. Esa beta que va a estimar la prima de riesgo para evitar el riesgo de un agente que adquiere activos, no considera unos riesgos específicos. Por lo tanto, hay un problema de selección adversa. Hay un problema de que el mercado no está siendo eficiente por el simple hecho de que no integra en esa beta todos los riesgos en los que nos enfrentamos. Eso es un escenario heterodoxo. Por eso es importante cuestionar el modelo convencional. ¿Qué pasa en el análisis empírico? El establecer el análisis convencional nos lleva a un esquema rentista de la periferia hacia el centro. ¿Cómo lo podemos observar? A través de las primas de riesgo. Si nosotros hacemos un comparativo del índice de precios Standard & Poor's con el Dow Jones, porque el Dow Jones tiene 30 componentes, 35 Standard & Poor's, hicimos los mismos días, porque no todas las empresas cotizan el mismo día, se hace una base de datos, 3.542 días, se van a comparar 28 de 30 empresas de Estados Unidos con 12 de 30 de México. El portafolio con un share positivo acaba siendo 9 de 12 en México, 27 de 30 en Estados Unidos. ¿Cómo se comportan? Estos son los precios de las acciones del Dow Jones. No vamos ahorita a hacer un análisis específico porque lo que nos interesa es establecer las primas de riesgo. Estos son los rendimientos. Y aquí lo que nos interesa ver del mercado norteamericano, esto que está en naranja es lo que no contempla la beta, el riesgo no sistemático. 10 minutos, profesora Echenique. 10 minutos. Ok, muy bien. Entonces, esta área naranja es el riesgo no sistemático que no está contemplando la beta. En el caso de México, aquí tenemos el precio de las acciones del Standard & Poor's, tenemos el rendimiento que oscila entre 20% positivo y 20% negativo en los periodos de crisis. Tenemos también una área sombreada, bueno, una área no sombreada, sino una área que es el riesgo no sistemático, que no está contemplando la beta. En cada uno de estos activos que se cotizan en el mercado accionario, no se contempla este riesgo no sistemático. Y eso tiene que tener un problema en el mercado, en establecer sus primas de riesgo. Cuando vemos aquí el portafolio de inversión entre México y Estados Unidos, simplemente vemos pues, que México es un mercado muy pequeño, porque está Alsea, Grupo México, Arca Continental, Fomento Económico de México, Grupo Carso, Grupo Bimbo, Kimberly-Clark, Grupo Financiero Banorte y Peñoles. Y este es el lado de Estados Unidos con muchas mayores empresas y simplemente aquí voy a observar el rendimiento anual para México
no llega en ninguna de las empresas. Esto es un periodo del 2007 al 2021 al 10%. En Estados Unidos vemos rendimientos más altos, hasta 14%. Vemos un Goldman Sachs que, si bien tiene el 4% de rendimiento, tiene un índice de Sharpe muy bajito, es decir, que la volatilidad se sostiene, o sea, la acepta el accionista, no la ve como un gran riesgo y es propenso al riesgo, de hecho, en la beta, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un mercado profundo en Estados Unidos, un mercado incipiente en México, retrasado accionario, o sea, con baja capacidad. ¿Y cuál es el problema en términos de primas de riesgo? Y aquí está lo de las fallas del mercado, la necesidad de cuestionar el modelo convencional. Si vemos las primas de riesgo, en México estamos diciendo que en este periodo del 2007 a 2012, para tratar de evadir los riesgos que están en el coeficiente beta, Alsea pagaría el 12% de su precio, con un precio de un activo que en promedio fue de 34 pesos y con un rendimiento anual que es 11.31. El porcentaje de los precios para las primas son altos en comparación con Estados Unidos. En Estados Unidos observamos que tienen unas primas igual de 9%, 10%, pero sobre un precio de una acción que es $90, y dirán, no, pues me conviene en México, pago menores primas de riesgo. El problema es que el rendimiento de Estados Unidos es mucho más alto. Estamos hablando que Goldman Sachs tiene un promedio de 2007 a 2021 de $180 la acción. Cuando tú pagas una prima de 11% por $180 la acción, no es lo mismo que pagar una prima de 12% por una acción que tiene 43 pesos de lo que vale, pero un rendimiento anual de 11.31%. Entonces, las diferencias en términos de rendimiento, el rendimiento es mayor en Estados Unidos que en México. Y en México se paga proporcionalmente más para cubrirse de ese riesgo. Y esto también tiene un problema, porque en las calificadoras les estás diciendo, no, la calificación en México tiene que ser baja porque el riesgo es demasiado alta, y eso genera que hay un modelo rentista de México hacia el exterior, y se puede ver en el comportamiento de las primas de riesgo. En conclusión, hay que construir una visión heterodoxa de las fallas del mercado, y esto implica fortalecer el papel central del Estado, particularmente sobre el desarrollo económico y la regulación de los mercados financieros. Apoyar la tesis de incorporar modelos alternativos que establezcan una estimación de los riesgos específicos que no están estimados en el coeficiente beta de un portafolio, con la finalidad de garantizar primas de riesgo que no favorezcan la extracción de renta de los países periféricos. Fortalecer el análisis de la evaluación de activos de renta variable desde una metodología con supuestos diferentes al análisis neoclásico. Espero no haberme pasado de tiempo. No, estamos bien. Estamos bien. Sí. Ok, muchas gracias, doctora Echenique. Gracias. Pues aquí estamos con este tema que si acierto a hacer algún comentario más adelante, diré que la teoría, los teóricos, los estudiosos, los docentes, los investigadores de la economía, nos cuesta años el poder criticar al pensamiento dominante, y más que criticarlo, tener elementos suficientes para superarlos, para enfrentarlo y desechar total o parcialmente su uso o su enseñanza, puesto que este tipo de conclusiones, de recomendaciones generales que la doctora Echenique nos menciona, creo que el pensamiento económico en una perspectiva diferente lo había formulado ya hace décadas, pero ojalá tengamos oportunidad de comentarlo más adelante. Apresuraré el paso a los siguientes ponentes precisamente para que al final tengamos un tiempo holgado para preguntas, comentarios y este tipo de consideraciones, réplicas y contrarréplicas. Bien, esto
Para retomar, y no creo que tenga problema el doctor Valencia, le daré la palabra, la participación enseguida a la profesora Selene Jiménez Bautista y al profesor Víctor Manuel Durán López, con el management del corredor de Ciudad Jardín Bicentenario, 14 años de objetivos y logros comunes como objeto de su trabajo en esta mesa nuestra. Por favor, doctora Selene y profesor Víctor Manuel Durán. Queremos ver si nos escuchan. ¿Me podría replicar, por favor? Sí, escuchamos a Selene. Muchísimas gracias. Sí, ok. Bueno, primero que nada queremos agradecer a los organizadores por darnos la oportunidad de exponer este trabajo que, bueno, creo que encaja perfectamente dentro de la mesa de trabajo que estamos viviendo el día de hoy. Pues primeramente, permítame proyectar. Ya sé. Ya la verdad, sí, ya lo vemos. Bueno, como podrán ustedes observar en pantalla, justamente nosotros lo que hicimos fue un estudio de caso del lugar justamente que nos alberga como universidad, que es justamente la zona del corredor Ciudad Jardín Bicentenario. En nuestro caso, estamos hablando de las aportaciones que puede hacer el management a el estudio de la empresa desde la visión heterodoxa justamente. Y nos centramos principalmente en los 7 principios de Drucker, que se considera el padre del management moderno, para aplicarlo al estudio de este caso. El management y la teoría microeconómica tienen algunos puntos en los que confluyen de manera contundente. Primeramente porque la teoría microeconómica logra hacer este cambio de la conceptualización que tenemos sobre la empresa hacia un ente que es dinámico, que es evolutivo, que es humano y sobre todo que también es contextual. Es decir, que se va a ir adaptando a lo que ocurre en su entorno. La microeconomía, para lograr justamente esta parte, ha tenido que apoyarse en algunas otras disciplinas que podemos considerarlas en un primer momento complementarias y que sin embargo también están íntimamente ligadas hacia la microeconomía. En especial, en ambas disciplinas, tanto en la microeconomía como el management, tenemos que la gestión del talento humano es una preocupación primordial. De hecho, en sus inicios, el management era una combinación entre lo que es justamente economía y sociología, al reconocer justamente la cuestión del factor humano dentro de estas organizaciones. Además, no hay que olvidar que, a fin de cuentas, son los humanos quienes toman las decisiones sobre los recursos, al ser justamente el régimen de la propiedad privada que posee cada quien parte de los recursos económicos. Es también que les da una dirección, es decir, les brinda misiones a estos recursos y establece los objetivos con los que van a operar justamente las empresas. Queremos resaltar 4 puntos de esta confluencia entre lo que es el management y la teoría microeconómica. Primeramente, la teoría microeconómica, al considerar esta nueva versión de lo que es la empresa como un ser que está dentro de un contexto y que evoluciona en él, también podemos observar que el management considera a las empresas como un sistema social que igualmente va a estar abierto, que va a tener un objetivo común y que va a estarse desarrollando en un entorno completamente cambiante. Los objetivos de las empresas establecidas dentro de la parte económica, dentro del corto y del largo plazo, ¿no? Que incluyen lo que es la sobrevivencia de la empresa, la obtención de ganancias y en el largo plazo la expansión de los mercados, pues también se ve apoyado dentro de los objetivos que persigue justamente el management. Primeramente, lograr la acción conjunta para enfrentar los cambios que se vengan a la organización y lograr el desarrollo de la misma. La microeconomía, como tercero,
que tenemos en pantalla reconoce la importancia de la organización productiva que gestiona justamente los recursos. Y el management se centra en uno de ellos, en un primer momento, que es justamente el recurso humano. Pero también influye indirectamente en los otros factores al ser justamente los humanos quienes toman decisiones sobre el cómo se van a utilizar. Y la cuarta confluencia que queremos resaltar es que dentro de la organización administrativa que tienen las empresas y que coordina la obtención de los objetivos, pues justamente el management se centra en esta parte de los humanos que van a compartir estos objetivos y que entre todos adquieren valores para lograr la eficiencia de esta manera. En alguna manera podríamos pensar que el management lo que hace es encaminar al factor humano para alcanzar los objetivos de carácter económico. Y en un primer momento, efectivamente eso es cierto, solamente que el management tiene un extra, que es justamente que reconoce que los objetivos de toda organización no son exclusivamente económicos, sino que muchos de ellos tienen otros intereses que pueden ser desde lo humano hasta lo psicológico. En un primer momento, cuando nace justamente el management, se estaba viviendo como los inicios del capitalismo y ya las empresas habían experimentado los beneficios de la división del trabajo, de la especialización en el mismo y evidentemente de la integración de las nuevas tecnologías. En un primer instante, el trabajo de estas personas que estaban encargados de los trabajadores era simplemente el vigilarlo, ¿no? El vigilarlo, que cada quien estuviera en su área de trabajo, logrando justamente estos beneficios de la especialización, ¿no? El aumento de la productividad. Pero a principio del siglo XIX empezaron a tener, del siglo XX, empezaron a generar grupos de investigación para observar el comportamiento de los trabajadores. Hasta que en el año de 1930, Douglas MacGregor llega a una conclusión. La productividad de los trabajadores se incrementa cuando estos reciben recompensas psicológicas, que es justamente la piedra angular sobre la que se empieza a desarrollar la teoría del management y que ha ido evolucionando también a lo largo de varios años. Se dice que parte de las teorías más completas que existen en este tiempo, pues es justamente la de Peter Drucker, que nos habla o que se considera justamente el padre del management moderno. Y él define exactamente cuáles son las tareas que tiene esta nueva disciplina. Y son tres. Dice, es construir todos los elementos y los intereses hacia una acción conjunta, que tenga objetivos y valores comunes para que efectivamente los integrantes quieran cumplirlos. Se les dé además una estructura correcta y a todos los implicados se les ofrezca el desarrollo continuo para alcanzar estos resultados y se pueda afrontar el cambio en el largo plazo. Los 7 principios de Drucker que desarrolla sobre el management se enfocan justamente en lograr estas 3 grandes partes de la tarea, ¿no? Y bueno, los principios que tenemos aquí, pues no son 7. Dice, el primero es que el management está enfocado hacia los seres humanos. Es decir, que debemos ubicar a cada humano de acuerdo a sus fortalezas y debilidades dentro del actual conjunto que tiene esta empresa. Y esto es parte de lo que nos va a llevar a una estructura correcta. Debe de encajar dentro de la cultura de donde se ubica justamente la empresa. Dice, el management, al tener una base en la sociedad, debe de considerar las tradiciones, la historia, las costumbres y toda la cultura en sí que es el contexto de la organización. De lo contrario, no podría fijar ni los objetivos ni una estructura que a la sociedad le parezca correcta. Deben de ser objetivos simples, claros y unificadores. Es decir, no basta con que a veces tengamos solamente objetivos económicos, sino que estos objetivos que pueden ser económicos en efecto, pero que estén acompañados de algo que al resto de la población y al resto de los implicados le haga unirse a esta causa. Por eso dice, debe de establecer objetivos que conjunten diversos intereses.
que no todos los intereses pueden ser estrictamente económicos. Hay algunos que son de carácter social o como se establece justamente en el management, de cuestión psicológica e incluso política, ¿no? Como veremos un poquito más adelante. Debe de fomentar el crecimiento y el desarrollo para cada uno de los miembros. Es decir, que como es una organización principalmente humana, debe de establecer una senda de crecimiento y de desarrollo para la vida de todos los implicados dentro de este proyecto. De lo contrario, podríamos perder la cooperación de cada uno de los miembros. Debe de existir una fuerte comunicación y responsabilidad individual entre los implicados. La organización, al tratarse justamente de humanos y de objetivos conjuntos, debe de comprender todas las partes y para ello no hay mejor herramienta que justamente la comunicación. La comunicación le va a permitir a todos los implicados entender qué podemos esperar del otro participante y hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces, de esta manera la acción conjunta se logra y se coordina. Sexto, medir la actuación. Es decir, en todo momento no solamente se debe de implementar, sino que debemos de estar midiendo constantemente que los objetivos se vayan cumpliendo en la continuidad de la organización. El medir justamente el grado de obtención de todos los objetivos planteados garantiza que exista una continuidad en la empresa o en este caso de alguna organización necesaria. Y además nos permite realizar los ajustes, dado que la tercera tarea justamente que nos establece el management es justamente adiestrar y desarrollar a cada uno de los miembros. Entonces, el medir la actuación permite justamente eso, ¿no? El ir ajustando las medidas necesarias para que todos confluyan hacia el objetivo final. Y por último dice, el verdadero éxito de una empresa no se va a medir con los indicadores internos, sino justamente que el exterior reconozca que esta organización está generando una huella positiva dentro de la sociedad y que pueda convertirse en el ejemplo hacia otras nuevas empresas. A partir entonces de estos 7 principios, nosotros nos dimos a la tarea de aplicarlos justamente al caso del Corredor Ciudad Jardín Bicentenario, que es en la actualidad uno de los casos que más se ha estudiado de diversas formas, no tan solo por su impacto ecológico, la cuestión del desarrollo económico que ha traído, y en nuestro caso el día de hoy lo enfocamos desde la labor de management que se hizo, que realmente fue lo que permitió que se llegara a los objetivos económicos y ecológicos que originalmente se habían planteado. Nezahualcóyotl tiene una historia bastante diferente quizá a lo que son los municipios del resto del país. Primero que nada porque se ha desarrollado en muy poco tiempo. Esta zona, que era una de las zonas periféricas de la Ciudad de México, se empezó a colonizar en 1940. Al grado que 20 años después, en el 63, se reconoce ya como un municipio perteneciente justamente al Estado de México y se funda como tal. 20 años después inició una urbanización de esta región, la cual es importante señalar que se hizo directamente por los colonos. Es decir, en un principio, esta zona que era como la parte que se iba desecando del lago de Texcoco, empezaron los mismos colonos que llegaron de diversas partes del país, es decir, es una ciudad de inmigrantes básicamente. Tiene justamente zonas que no estaban en un primer momento atendidas por la parte gubernamental y fueron justamente los mismos colonos quienes iniciaron, por ejemplo, la pavimentación de las calles, quienes empezaron a hacer el tendido de los cables y empezaron propiamente con la generación de servicios urbanos para la ciudad. Y tan solo 20 años después inició justamente el interés comercial en esta región. A raíz justamente de que ya para el 2000 existía una demanda importante de que ya estaban operando en esta región la segunda generación de los inmigrantes.
gentes que ya obtuvieron pues la posibilidad de estudiar y que expandieron rápidamente el desarrollo del municipio de Nezahualcóyotl. Cabe destacar que para estas fechas la cadena Vips decía que su segundo municipio más rentable en todo el país era justamente en Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces ya tenía un poder adquisitivo más alto que lo hizo ser foco del interés comercial. Tiene una serie de industria, pues básicamente artesanal, pero que surte a todos los centros de vacaciones en nuestro país de los recuerditos, ¿no? Aquí se hacen palos de lluvia, se hacen botellitas que se venden en distintas partes del mundo y además tiene también algo de industria textil. Entonces, el interés económico en esta región creció a partir del año 2000. Y fue aún más interesante cuando, después de 40 años de operación, se anuncia que se debe de cerrar el basurero que abarcaba lo que es el bordo de Xochiaca. Desde el año 2000 inicia la proyección de su cierre y a partir del año 2004, cuando efectivamente se hace palpable esta situación, pues inicia justamente las negociaciones para poder lograr la construcción de lo que hoy conocemos como el corredor Ciudad Jardín Bicentenario. Y ojo, 2 años después inició la construcción. Estos 2 años que estuvieron operando desde el 2004 hasta el 2006 las negociaciones, pues fue justamente porque tuvo que haber un reajuste en la propuesta original para que efectivamente se incluyeran cuestiones humanas que no se tenían contempladas en un primer momento. Y en el inicio de las negociaciones los objetivos eran claros, ¿no? Queremos sanear ecológicamente esta región y además convertirla en parte del desarrollo económico del municipio. Pero hubo demasiados intereses, ¿no? Entonces tuvieron que reformular toda esta propuesta en donde hubo una práctica bastante intensa de lo que es justamente el management para desenterrar este proyecto y lograr que en el corto y en el largo plazo se cumplieran los objetivos que se tenían. Y bueno, le cedo la palabra al maestro Víctor Manuel Durán para que nos explique esta experiencia de cómo ocurrió justamente esta aportación del management hacia los objetivos de la empresa. Muchas gracias. Durán, dispones de 11 minutos. Sí, maestro, muchas gracias. Para complementar el tema que ya nos hizo la introducción la doctora Selene, vamos a hablar de los seres humanos. Al cerrar el tiradero, había varios actores cuyas vidas se modificaban para empezar el complejo y que tenían diversos intereses en este territorio, que se extendía a 110 hectáreas. Uno de los principales fue la mano de obra que buscaba una oportunidad, ya que la población en el año 2006 era de 1.494.500 habitantes, el 49.7% eran hombres y el 50.3% eran mujeres. En su mayoría había población de 15 a 29 años, que esto era un 31%. Los ingresos de los pepenadores era como la fuente principal de esta región, y los ingresos y la recreación de las ligas deportivas, ya que era de donde los pobladores o esos habitantes se sostenían, ¿no? Había espacios e ingresos a través de un tianguis de automóviles, un mercado de autos muy, muy grande, y las instituciones de apoyo se vieron desfavorecidas, como en este caso era la iglesia o los grupos más pequeños, ¿no? Se sumaron a la parte los empresarios, principalmente Carlos Slim, que es el grupo Carso y de impulsora del desarrollo y el empleo en América Latina, y el licenciado Eberto Guzmán, de la inmobiliaria Integral Gauch. Esta persona fue muy, muy importante en este proyecto, ya que fue de los pioneros para realizar el management. ¿Cómo iba a encajar en la cultura? Se iban a enfrentar a problemas buscando oportunidades y solidaridad, ¿no? Ya que iban a tratar de modernizar un espacio considerado de ser digno, de alto consumo y mejorando la moda urbana, ya que fue creciendo rápidamente, se tenía una alta población que era muy solidaria
y uno de los principales beneficios era la seguridad pública. Era un municipio que se tenía mal visto, por eso los colonos empezaron con negociaciones con los líderes de los pepenadores, los tianguistas, los deportistas, e incluso la iglesia y las logias masónicas para hacer de esto un buen proyecto, ¿no? Llevarlo a buen fin. Los objetivos eran simples y claros y unificadores. Los objetivos en primera instancia era hacer un rescate urbano, ecológico y detonante económicamente. Después se fueron agregando a las zonas deportivas una planta de industrialización de basura, además de capacitaciones e innovación, así como cursos. Así, en los espacios para la reubicación del tianguis se hizo una zona para el puro uso exclusivo del tianguis de automóviles. Una planta de tratamiento de aguas negras, que esto les ayudó mucho en la captación de aguas o la reutilización de aguas no para el consumo humano, sino para el medio ambiente. Y los espacios religiosos y programas de inhibición del delito en la zona y sus colindantes, ofreciendo posteriormente que esta derrama se extendiera a más colonias del municipio y elevara la plusvalía del municipio, las casas, los terrenos, e incluso que este modelo fuera replicado en los municipios de alrededor. Pasamos al crecimiento y desarrollo para cada miembro. Había gobiernos con capital político, de distintos partidos políticos que incluso trabajaron para que esto pudiera llegar a un buen término, todo gracias al licenciado Eberto. En las instancias del gobierno, el gobierno prácticamente facilitó para que se les condonara o se les diera muy bajos precios los terrenos donde se pudieron asentar la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Policía Municipal, el ISSSTE y el Poder Judicial, eso en instancias de gobierno. La población beneficiada se logró tener 3,500 empleos permanentes y 5,000 empleos temporales, incrementando la plusvalía de los proveedores locales y la derrama económica. Lo que les decía, que se ahorró 5 millones de litros de agua de uso no humano. Los empresarios, a su parte, metieron los terrenos y se metieron a la asesoría especializada y a un mercado de nuevo creciente, dando contexto al Ciudad Jardín, tratándolo de ser lo más innovador y lo más amigable hacia el medio ambiente, que ese era el punto importante, ¿no? La zona crecía de igual manera. Hubo muchos expertos de la UTN, de la UNAM, que fueron asesorándolos para que estas obras pudieran seguir. Su población recibe fuertes ingresos derivados del comercio y de la industria. La reubicación del tianguis favorece el que puedan circular libremente por las calles, o que puedan tener una mejor distribución logística para el comercio. La cooperativa de pepenadores tiene capacitaciones constantes e incluso una planta tratadora de basura para su beneficio, por lo cual aceptan este proyecto. Y el Deportivo Telmex Bicentenario tiene terrenos muy específicos o muy grandes, además de que tiene los terrenos en el camellón de la avenida principal, que los abarcan para torneos de básquetbol, fútbol, etcétera, ¿no? Y la iglesia jugó un papel muy importante, ya que obtuvo una edificación religiosa al lado de una institución educativa como es nuestra vecina, la Universidad La Salle. La comunicación y la responsabilidad individual. El Consejo Consultivo, a cargo del licenciado Eugenio Jacobo Rocha de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como la maestra Arlet López Trujillo de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, el presidente municipal en turno, que era el licenciado Luis Sánchez, el director de Servicios Públicos, el licenciado Martínez Rosales, y el licenciado Eberto Guzmán y el doctor Ramón Ojeda, maestros de la UTN, fueron el Consejo Consultivo que dio pionero a este proyecto. Después fueron sumando los grupos de interés y los grupos de choque prácticamente, ¿no?
¿cuál fue el gran tratado del management acerca de del licenciado Eberto Guzmán? Escucharlos a todos y poder atender todas sus necesidades. Ahí de primera instancia nos metemos nosotros como la Universidad Autónoma del Estado de México, en ese momento UAP, y tuvimos reuniones y fuimos miembros en el año 2015 de estas reuniones donde se hacían de forma periódica para entender las necesidades y poder cumplir la expectativa del proyecto. Para poder medir la actuación en Nezahualcóyotl, este corredor Ciudad Jardín Bicentenario, el 80% de los empleos eran para este mismo municipio, por lo que tuvo una mejora, ¿no? Y Nezahualcóyotl cambió su perspectiva, ya que pasó en los días, está en el producto, o aporta al Producto Interno Bruto Estatal, está en el número 10 de los municipios, tras 14 años de operación, con posibilidades de expansión. Todavía se cuenta con terreno para poder crecer ya hoy funcional Ciudad Jardín Bicentenario. Y la plaza comercial tiene entre la mayor afluencia en el área metropolitana. Es de las más visitadas y de las más reconocidas. Es un punto ya prioritario en este municipio. A nosotros, ¿cómo nos afecta el medir la actuación como universidad? La Universidad Autónoma del Estado de México se vio favorecida en este proceso y pasa de una evolución en 10 años de ser unidad académica profesional a convertirse a centro universitario. Es decir, que en el año 2007, cuando iniciaron los programas educativos en este espacio académico, solamente se contaba con 376 alumnos en 4 programas educativos. Hoy en día, en el 2021, se cuenta con 1,760 alumnos con 5 programas educativos de calidad, certificados, y está en vísperas de hacerse estudios de posgrado. Y el otro punto principal que afecta o el medir la actuación es la policía municipal, ya que antes se tenía una mala imagen de la policía y del municipio. Ese era como nuestro punto más débil, y entre los primeros municipios más violentos del estado. Era un riesgo inminente, por lo que se hizo la construcción de la Academia de la Policía para que tuviera un reconocimiento como una de las mejores corporaciones del país, y así poder tener la disminución de la delincuencia y de la credibilidad en la corporación, teniendo policía profesional. Es decir, que los ciudadanos se sintieran más seguros, más protegidos, y esos eran la parte de la prioridad. El éxito se mide hacia el exterior. Este corredor Ciudad Jardín Bicentenario logró llegar a la final del premio Ciudad a Ciudad, otorgado por la ciudad de Barcelona y la organización Fomento de las Artes y el Diseño en el 2008. Vistas desde otros gobiernos nacionales e internacionales para replicar el modelo, y los desarrolladores son invitados a asesorar nuevos proyectos, llámese nacional e internacional, hasta en los mismos estados, ¿no? Los invitaron a Brasil, los invitaron a Barcelona para poder predicar este proyecto y poderlos asesorar en proyectos nuevos. La encuesta de seguridad urbana reconoce a Nezahualcóyotl como su mejor lugar en el año 2016, en el lugar de la encuesta de seguridad, en el lugar número 10. En 2 años pasamos al lugar 41 en percepción de seguridad. Esto es un impacto de lo que ha traído los cambios o la modernidad de la policía municipal. La policía municipal es considerada entre las 10 mejores corporaciones nacionales en eficiencia y confianza, y se crea la creación de los corredores escolares en los cuales estamos inmersos, el cual tiene 7 escuelas como pionero, y fueron expandiéndose a todas las escuelas del corredor Ciudad Jardín Bicentenario, encaminadas por la Secretaría de Seguridad Pública. Los avances de la Universidad Autónoma para convertirse a centro universitario, nos logró una demanda muy fuerte en términos geográficos. Al principio solamente teníamos alumnos de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, Chalco, Ameca, Texcoco y las alcaldías de Venustiano Carranza e Iztapalapa. Actualmente nuestra población ya se compone de
alumnos que vienen desde incluso estados, incluso internacionales. Tenemos un alumno de una alumna migrante del país del China. Y por último, como las conclusiones, la microeconomía no ortodoxa reconoce a la empresa como un ente dinámico, evolutivo y contextual en la cual las organizaciones productivas y administrativas es fundamental el gestionar sus recursos, entre ellos el humano laboral y las decisiones que se toman humanamente sobre el capital, por lo cual el management contribuyó a la realización de los objetivos económicos y ecológicos del proyecto Corredor Ciudad Jardín Bicentenario al incluir la gestión del talento humano y conciliar los diversos intereses alrededor. Al aplicar los 7 principios de Drucker, se observó que se logró un beneficio económico, político, social y ambiental a favor de la zona oriente del Estado de México, concretamente en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Sin la aplicación del management del licenciado Alberto Guzmán, no se cumplirían los objetivos de ganancias, sobrevivencias del proyecto y desarrollo de las empresas del proyecto. Él fue el pionero, él fue la piedra angular para que este proyecto surgiera. El management demuestra su aportación a la consecuencia de objetivos económicos, por lo que ese fue nuestro estudio del management del corredor Ciudad Jardín Bicentenario. Doctora. Agradecemos la atención. Ok, muchas gracias. Los profesores Selene Jiménez y Víctor Manuel Durán. Vamos a continuar con nuestra tercera ponencia. Como he mencionado anteriormente, al final de esta, daremos paso a las preguntas, ya varias de ellas. No me doy abasto con las que estoy transcribiendo del chat hacia mis notas. No encuentro un mecanismo más eficiente, pero es por torpeza mía. La tercera ponencia corresponde a nuestro estimado profesor Roberto Valencia Arriaga, quien con un trabajo titulado Management y Competitividad, una revisión teórica, concluirá la lista de exposiciones de esta mesa. Por favor, profesor Roberto Valencia, adelante. Sí, muchísimas gracias, doctor Mauro. Muchísimas gracias a las y al ponente de las anteriores presentaciones bastante interesantes. Vamos a cerrar entonces nuestra mesa. Déjenme compartirles su pantalla. Ahí ya deberían de estar viendo mi pantalla. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Bueno, pues en efecto, el título de nuestra mesa es, perdón, de nuestra ponencia es Management y Competitividad. Y el objetivo de la ponencia es discutir sobre el papel del management dentro de la empresa en un ambiente competitivo, ¿no? Partiendo, desde luego, con esta idea que hemos venido discutiendo desde que empezó el seminario con la ponencia del doctor Kim, se han estado exponiendo las debilidades que tienen los supuestos de la teoría ortodoxa y cómo es que al final del día se piensa en una empresa que está en un ambiente pues poco competitivo en el sentido de que no lo requiere debido a que el mercado tiene espacio para todas ellas. Así es que vamos a comenzar haciendo un contraste de cómo observan el mercado tanto el enfoque ortodoxo como el enfoque heterodoxo. Desde el punto de vista ortodoxo, el mercado es un espacio de donde las empresas pueden ingresar y salir libremente. Y vale aquí la pena subrayar esto. Es un espacio a donde cualquier empresario puede entrar, puede poner su negocio, prácticamente lo puede abrir y va a encontrar demanda, va a encontrar consumidores. Pues es un espacio tan grande que hay lugar para todos aquellos que quieran entrar. Es un espacio donde se compite de forma democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todas las empresas son iguales. Son iguales en cuanto a tamaño, son iguales en cuanto al tipo de tecnología que utilizan y son iguales también en cuanto al tipo de producto o servicio que ofertan.
todo esto pues lleva a que todas ellas tengan mismos costos y por ende pues también en algún punto van a tener precios idénticos debido a que las empresas en esta estructura no son capaces de influir en el precio. Son empresas, son entes estáticos, son entes pasivos. Y normalmente, dado que estas empresas buscan como objetivo siempre el maximizar sus beneficios, llegan a un punto donde van a vivir rendimientos decrecientes a escala, lo cual no les genera más incentivos para seguir produciendo. Todo esto que les platico pues es lo que se conoce como competencia perfecta. Desde el punto de vista heterodoxo, el mercado es un espacio donde las empresas van a competir. Desde el punto de vista ortodoxo, no cabría ni siquiera en lugar de hablar de la competencia en el sentido estricto de lo que esto significa, debido a que pues daría prácticamente al consumidor lo mismo adquirir un bien en la empresa A que en la empresa B. Pues desde el punto de vista heterodoxo no es así. Las empresas son diferentes. De hecho, como se ha venido citando frecuentemente a lo largo del seminario, Shaikh comenta que la competencia es a la empresa como la guerra lo es a un ejército. Y es que en efecto, la empresa entra a este mercado, a este espacio donde va a librar batallas día a día para lograr su sobrevivencia. El mercado tiene costos de entrada y tiene costos de salida. La empresa tiene que pagar un costo de aprendizaje y no forzosamente va a encontrar ese retorno de manera inmediata y muchas de las veces ni siquiera lo va a encontrar. La empresa va a terminar desapareciendo y la empresa va a terminar pues perdiendo, lo cual no forzosamente tiene que ocurrir de igual manera en la economía ortodoxa. Entonces aquí se vuelve importante el tema del management, porque así como estamos haciendo esta analogía, se necesita en la guerra pues, un gerente que va a dirigir, perdón, se necesita un general que va a dirigir un ejército, que va a preparar una estrategia donde va a tomar en cuenta las fortalezas de su ejército, también sus debilidades, y va a estudiar al rival para que con base en esto prepare una estrategia y busque entonces ganar la batalla. De igual manera, tiene como responsabilidad que a lo largo que se está desarrollando esta batalla, pues debe de ser capaz de detectar dónde es que está fallando su ejército, hacer los ajustes necesarios y corregir sobre la marcha. El papel del management igual va a estar centrado en algo similar, donde también va a haber alguien que es responsable de analizar cuáles son estas fortalezas, cuáles son estas debilidades de la empresa, analizar cuáles son las fortalezas y debilidades de la competencia, con qué estrategia vamos a entrar al mercado sabiendo que no somos todos iguales, cómo vamos a competir con esos competidores, para la redundancia, más grandes, más pequeños, medianos, etc. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesitamos esta estrategia y debemos tener una habilidad para que ya estando dentro del mercado y llevándose a cabo al día a día nuestras operaciones, ser capaces de ver los cambios que va teniendo el mercado, porque vamos a vivir en un mercado dinámico, un mercado que está modificándose constantemente y que este mercado es modificado por las propias empresas. Son ellas las que quieren modificar este mercado con la idea de dejar afuera a los más débiles, aquellos que no son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Entonces el management tiene que estar muy atento a esto para realizar los ajustes que se necesiten y que la empresa pueda seguir en el mercado. Al final del día, en este enfoque heterodoxo, nosotros tenemos un mercado con competencia oligopólica, donde suele ser dominado por estas grandes corporaciones. Y con base en eso, es que las empresas en este enfoque van a buscar crecer constantemente. Pues ese crecimiento es lo que les va a permear de mayor poder, un mayor poder que les va a permitir sobrevivir en el mercado y desplazar a sus competidores. La empresa entonces, desde el punto de vista ortodoxo, es una organización que se enfoca a administrar los factores de la función. Junta solamente capital, trabajo, tierras si gustan, y no se pone mucha atención en cómo es que se da todo este proceso interno para generar bienes y servicios, cómo es que se dan todos este tipo de gestiones, como se señalaba en la ponencia anterior, cómo interviene el talento humano, cómo intervienen las decisiones de los agentes, cómo intervienen los grupos de poder adentro de la empresa también para poder llegar a ofertar bienes y servicios. Todo eso no se toma en cuenta. Aquí solamente
Se trata de juntar a los factores y de alguna manera van a estar esos bienes y servicios. La empresa en este enfoque pues busca satisfacer necesidades de los consumidores con estos bienes y servicios hasta donde logren maximizar su beneficio, ¿no? Por lo que el precio es igual al costo marginal y es determinado por esta mano invisible del mercado. En suma, se trata de un agente que es pasivo, sin capacidad de influir en los precios, sin capacidad de influir en los costos. Mientras que desde el punto de vista heterodoxo, se trata de estructuras necesarias para entrar al mercado a correr. Es decir, en ese momento que tú vas a entrar a ese espacio, a esa selva que es el mercado, donde vas a tener costos de entrada y costos de salida desde el punto de vista económico, no puedes entrar simplemente como una persona sin una estrategia, sin una estructura para ir a competir con todas esas grandes corporaciones y empresas de diferentes tamaños. Tú necesitas tener una estructura y esa estructura jurídica es la empresa. Y de alguna manera esto se vuelve importante desde el punto de vista económico y de seguridad de los mismos empresarios. En algún momento dado, el costo de salida termina siendo muy dañino para el empresario, en el sentido de que a lo mejor pues, tuvo algunos proyectos, no le fue mal, o sea, más bien le fue mal, y este empresario tuvo que minimizar, porque no cumplió, porque no pudo hacer lo que había. El empresario es responsable con todo su patrimonio. Cuando el empresario crea esta estructura, crea esta persona moral, con ese vehículo entra al mercado, y en el momento en que sale de él, deja ese vehículo ahí en el mercado, ese vehículo es el que se vuelve responsable, y es con el cual va a tener estos costos de salida, y el empresario va a tener una salida lo más simple, podemos decir, porque se trata de entes legales independientes. Una cosa es la empresa y otra cosa son los socios de la empresa. Cada uno puede agrupar un poder de mercado diferente a través del conocimiento de su entorno, lo cual implica pues, saber cómo se comportan los competidores, los consumidores y desde luego los reguladores. Es importante aquí subrayar el tema de que son entes legales independientes, pues podríamos observar nosotros que existan empresas con pérdidas, empresas que constantemente están en números rojos, pero difícilmente vamos a observar que existan dueños de empresas que están en pérdidas, dueños de empresas que a lo mejor están en pobreza. Hay empresas pobres, pero no precisamente hay capitalistas pobres, lo cual pues, nos hace diferentes los pactos por el cual se protegen los capitalistas. El precio en este enfoque se determina agregándole un margen al costo PIB, ¿no? Siguiendo a Kaletsky, el grado de monopolio a eso que permite a una empresa poder agregar un mayor o un menor margen a este precio. Por lo tanto, ¿quién determina el precio? Pues de acuerdo con Sandler, es la mano visible del management la que va a determinar el precio. No solo entonces agentes específicos, se trata de entes activos que buscan crecer constantemente con esta idea de acumular poder de mercado. Y eso les da capacidad de influir en este margen que adquiere y se van apropiando cada vez más de una participación dentro del producto que sería este gran pastel, que sería la riqueza, digamos, de la economía. A medida que tienen mayor poder de mercado, tienen la capacidad de apropiarse de una mayor parte de, como diría Lavoie, si algo buscaran maximizar las empresas, no van a ser su beneficio, va a ser su crecimiento. El papel del management desde el punto de vista ortodoxo no se necesita porque aquí partimos de expectativas racionales. Igual la doctora Jimena, aquí se trata de una economía donde los objetos económicos... Roberto, parece que los movimientos que haces con las manos hacen algún sonido, alguna interferencia con las bocinas. No sé si pudieras mover ahí algo para que no sucediera esto. Vamos
Es que se escucha como un eco y como si estuvieras lejos y al mismo tiempo un poco de distorsión. Gajes del oficio en estos Zoom eventos. Sí. A ver, ahí me escuchan bien. Se escucha mucho mejor. Súper bien. Perfecto, excelente. Muy bien. Bueno, entonces comentábamos aquí que desde el punto de vista ortodoxo, nosotros trabajamos, más bien, bueno, hay información completa. Los agentes económicos, entonces, normalmente pueden predecir el futuro, debido a que conocen cómo funciona el modelo. Se trabaja con expectativas racionales, por lo que no es necesario competir, pues se trata de un mercado donde caben todas las empresas. Así es que en este sentido, no es necesario el papel del management, dado que es la mano invisible la que va a guiar a la empresa. Por otro lado, con un enfoque heterodoxo, aquí nosotros trabajamos con expectativas adaptativas. Los agentes se equivocan, porque acá hay información incompleta y hay información asimétrica. Y de hecho, el poseer esa información implica el tener poder de mercado para poder ir acumulando esta fuerza dentro de la empresa. Los agentes aprenden de los errores, sí, pero no forzosamente eso evita que se vuelvan a equivocar. Hay incertidumbre, como igual hemos escuchado bastante en varias ponencias. Es una característica dentro de la economía que exista esta incertidumbre, por lo que no hay ninguna garantía de que si yo lanzo un producto al mercado, este producto se va a vender. Nada me garantiza eso. Así es que yo necesito previamente una estrategia antes de ingresar al mercado con ciertos objetivos, como bien se señalaba en la ponencia previa, de corto, de largo plazo, bien claros, bien identificados, pero sobre todo la capacidad de que alguien vaya leyendo los cambios que va generando el mercado y sea capaz de ajustar el producto a las nuevas necesidades, el servicio o bien el modelo de negocio que tiene la empresa. Para competir se buscan nuevos conocimientos que van a permitir ganar ventajas sobre los rivales, y se necesita de una persona que esté atrás de esto o de un equipo de trabajo que esté atrás de esto, que ese es el management, que será quien se encargue de leer estos cambios constantes. Bueno, 8 minutos. 8 minutos, gracias. Como comentamos, el objetivo de la empresa es crecer con la idea de ganar poder de mercado. Pues con su poder de mercado son capaces de modificar el entorno, las preferencias de los consumidores, el actuar de los competidores y las necesidades de regulación. Un excelente ejemplo de cómo la empresa es capaz de modificar la preferencia de los consumidores está en el libro pionero de este seminario, el doctor Gustavo Vargas, en su libro del grupo Gruma. Ahí nos cuenta muy bien cómo es que se hacía un tipo de tortilla antes con una determinada masa que no era la adecuada para los fines de la producción. Bueno, pues Gruma, con este poder de mercado, comenzó a reeducar a los consumidores, comenzó con grandes campañas para que aceptaran otro tipo de insumo, y que es ahora el que nosotros adquirimos. Y con base en ese poder de mercado, pues fue capaz de modificar esas preferencias de los consumidores. En el actuar de los competidores, pues estas empresas que van incorporando nuevas tecnologías son capaces también de obligar a los competidores a que vayan ajustándose, a que vayan siguiendo también a esas tecnologías. Lo vivimos ahora con estas plataformas, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, pues era difícil pensar en un seminario, o si bien ocurrían, eran poco frecuentes, pero que se diera por estas tecnologías. Bueno, todos los que pues ofrecen cursos, todas las universidades y otra serie de agentes, pues tuvieron que incorporar este tipo de tecnologías, y aquellos que tenían, que ya estaban adaptados a esto, pudieron permanecer de una forma más sólida dentro del mercado, y hubo otros que tuvieron que incorporarse a todo este ambiente.
Y las necesidades de regulación, un ejemplo lo encontramos el año pasado. Se creó un régimen fiscal nuevo para todos aquellos que obtienen ingresos a través de plataformas tecnológicas, Uber, Mercado Libre, Amazon, Didi, etc. Desde hace tiempo ya estos ingresos generaban, pero no había regulación. La empresa entonces, al ir cambiando el entorno, al ir modificando el mercado, va modificando y va obligando también al Estado a que genere nuevas regulaciones. Como podemos encontrar en Schumpeter, bueno, la fuente del poder es el conocimiento y este es la base de este famoso proceso de destrucción creativa. Y este conocimiento permite crear y aprovechar. A las empresas les permite crear y aprovechar. Les permite crear nuevos productos, como ya veíamos en el caso de Gruma, y les permite crear nuevos procesos que puedan ser más eficientes, que puedan reducir los costos. Por ejemplo, el tema del marketing. Hasta hace algunas décadas o algunos años, quien aparecía en comerciales, en televisión, en radio, era una empresa grande, era una empresa fuerte. Actualmente esos espacios se han ido liberando y cada vez más la publicidad se hace ahora por otros caminos, porque también ya las empresas cambiaron la forma de cómo los consumidores tienen ese contacto con la empresa, cómo observan los anuncios. Ahora las nuevas generaciones comienzan a tener más contacto a través de plataformas como Facebook, a través de plataformas como Google, como TikTok u otros caminos, y ahí están las empresas también. Las empresas ahí tuvieron un peso importante para modificar esta estructura. Aprovechan los vacíos fiscales y aprovechan los vacíos legales. Vale la pena señalar ahí lo que empresas grandes gigantes del comercio electrónico como Amazon, Uber, etc., todos ellos tienen su domicilio fiscal en estos llamados paraísos fiscales, donde obtienen ingresos de muchas partes del mundo, pero en esas partes del mundo no pagan un solo peso. Aquí en México, por ejemplo, aunque les hablaba hace rato de un régimen que se creó, ese régimen es para los usuarios de las plataformas. No es para Amazon, no es para Uber, no es para ellos. Ellos no pagan ni un solo peso de impuesto aquí en México. Ellos pagan allá donde está su domicilio fiscal. Bueno, hace un par de meses se tuvieron que reunir los estados para poder cambiar las regulaciones y poder obligar a estas empresas a que paguen ya donde están generando los ingresos. En suma, todo esto se puede resumir bastante bien con esta grafiquita, donde tenemos por un lado la tasa de ganancia en el eje vertical. Vamos a tener aquí la tasa de ganancia y de este lado vamos a tener la tasa de crecimiento de las empresas. Vamos a encontrar aquí una frontera de expansión que viene dada por esta capacidad que da el mercado para que las empresas puedan vender más, puedan generar pues mayores ganancias, y vamos a tener una frontera financiera, todo esto de acuerdo con Wood. Esta frontera de expansión lo que nos muestra en esta parte es que a medida que la empresa va creciendo, va generando también una tasa de ganancia, muy ligado a lo del ciclo del producto, que nos platicaba en alguna participación el doctor Vargas. Y llega un punto, este punto R, el cual sería donde se maximiza el beneficio, que ahí es donde la empresa ortodoxa encontraría su mejor punto para producir y donde no encontraría incentivos para continuar. Más adelante vemos que un aumento en la tasa de crecimiento de la empresa provoca una caída en la tasa de ganancia. ¿Cómo se explica eso? Bueno, imaginemos que la empresa comienza a invertir en investigación y desarrollo. Va a crear un nuevo producto, va a crear un nuevo proceso. Bueno, mientras este proceso madura, porque hay un tiempo que tiene que pasar para que eso ocurra, la empresa está teniendo gastos y eso va a pegarle a los beneficios, eso le va a pegar a la tasa de ganancia. Y entonces vamos a ir moviéndonos a lo largo de esta curva. Pero una vez que es posible que ese producto se lance al mercado, una vez que es posible que ese nuevo proceso disminuya los costos, entonces es posible que la empresa traslade esta nueva frontera a un punto más alto y entonces podamos nosotros pues desplazar igual este punto R hasta acá. La frontera financiera nos va a mostrar lo que necesitamos, los puntos que se necesitan para poder financiar el crecimiento. De acuerdo a esta ganancia, nos va a ayudar a financiar el crecimiento.
Entonces, el punto adecuado aquí, o más que el punto adecuado, sería el punto límite de crecimiento de la empresa, vendría dado por D. ¿Por qué? Pues porque por un lado tienes la restricción del mercado, hasta dónde el mercado te permite llegar, y por otro lado tienes la restricción de los fondos, hasta dónde tienes fondos para llegar. Que estos fondos pueden ser propios o pueden ser externos, pero no quiere decir que sean únicos. La gran importancia con la empresa ortodoxa es que esto sería un punto estático. La empresa se va a enfocar a cambiar esto constantemente, a hacer más grande esta frontera de expansión o a modificar esta frontera financiera. 3 minutos. 3 minutos, perfecto. Este valor de ROE lo que muestra es la proporción de fondeo respecto a las ganancias. Siguiendo aquí a Kaletsky, la empresa, entre más ganancias vaya generando, tiene mayor capacidad también de fondearse. Si una empresa va a solicitar un crédito a un banco, el banco analiza sus estados financieros y se observa que es sólida, pues entonces le otorga mayor financiamiento. Bueno, a medida entonces que este valor de ROE se puede ir haciendo más grande, nuestra pendiente sería más chica y también entonces aumenta la posibilidad de crecimiento de la empresa. Entonces, lo relevante aquí es cómo estas empresas utilizan este conocimiento para crear, aprovechar y con ello modificar la frontera de expansión, y de alguna manera eso también pues les ayuda a modificar esta frontera financiera. En suma, la incertidumbre demanda planeación y capacidad de reacción. Este es el papel del management. El papel del management es generar las estrategias para que la empresa pueda alcanzar estas nuevas fronteras de expansión y financiera. La idea del management pues es reunir más poder para la empresa. Normalmente el capital y el management van a buscar siempre ese fin, y como una idea, como una forma, siguiendo a la UA, de cómo el capital pues remunera o valora también el management, trata de colocarlo en un lugar alto dentro de esta jerarquía social, y pues ahí podemos ver a los CEOs y el gran reconocimiento que tienen o pueden tener dentro de nuestra sociedad, y a veces ahí también cómo ellos concentran poder, ¿no? Y podemos escuchar pues ahí de repente lo que ha comentado el presidente, que a veces gente que está en el gobierno se va a trabajar al sector privado, porque eso les permite finalmente tener un poder que los hace diferentes, que les hace tener una ventaja competitiva sobre el resto de empresas. Eso sería. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias, doctor Roberto Valencia. Pues a ver. Tengo nada más una pregunta nueva por acá. Espero poder retomarla. Damos paso a esa sesión de preguntas. Espero haber recogido todo. Algunas preguntas no las retomé literalmente, sino que intenté abreviarlas sin pretender quitarles intención o contenido. Vamos a ver. Para la profesora Jimena, una pregunta que formula la profesora Selena, dice: ¿cómo medir el riesgo táctico al análisis de una empresa concreta como Grupo México? A la propia profesora Selene, una pregunta, perdón, pero no apunté aquí quién la formuló. Dice: los principios de Drucker, ¿cómo se empatan con el comportamiento actual de la empresa respecto a los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente? Otra pregunta dice: ¿cuáles fueron también para la profesora Selene, cuáles fueron los obstáculos o conflictos de interés entre los principales actores económicos para conseguir el espacio para crear el corredor? Esta pregunta la formuló Yague Rodríguez. Emiliano Palafox dice: ¿cómo replicar la experiencia del corredor hacia otros municipios?
Andrea García dice, para la ponencia sobre Ciudad Jardín Bicentenario, ¿qué tanta presencia del management tuvo que existir para negociar con los pobladores y trabajadores de la zona para entablar una buena relación y aceptación del proyecto? Bien, esas son las preguntas. Yo creo que no ha habido ocasión de concretar una pregunta para la última ponencia, pero yo creo que sí, acá está una primero de Francisco Alan Ramírez, ha de ser. Dice, pregunta para el doctor Roberto Valencia. ¿Qué cambios en política fiscal sugeriría para aumentar la efectividad de la búsqueda de rentas por parte del management? Es una pregunta extraña, yo la formularía al revés, pero pues depende de qué lado nos pongamos, ¿verdad? Del lado de la empresa o del lado del Estado. Creo que queda clara, ¿verdad, Roberto? Sí, ok. Bernal Berenstein Vladimir, ¿cuáles son los principales efectos negativos en el modelo de competencia económica mediante la modificación de las regulaciones para el beneficio de las grandes corporaciones? Esta pregunta la formuló para todos, entiendo que para todos los ponentes. Bien, yo creo que damos paso a la respuesta a estas preguntas y al final, si existe algún comentario por parte de otros compañeros, pues damos paso a ellos. Y sugeriría que comenzaran las respuestas en el orden de las presentaciones. Profesora Jimena. Sí, gracias, doctor Mauro. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo vi dos preguntas también por ahí, decía la del riesgo táctico. ¿Cómo puedes medir el riesgo táctico en una empresa como Grupo México? Y luego la otra que está por ahí en el chat, ¿existen problemas de financiarización en las grandes empresas como Cemex? Entonces, voy a contestar las preguntas. Voy a permitirme presentar otra vez. No sé si pueda compartir la presentación otra vez. Ya está, ¿verdad? Bueno, primero para quien pregunta lo del riesgo táctico, y tiene que ver con lo que acaba de presentar el doctor Roberto, pues el riesgo táctico como la incertidumbre en los rendimientos esperados de una empresa que los gerentes pueden reducir. O sea, nuevamente, lo que estamos viendo es esta responsabilidad que se le da a los, en este caso CFO, ¿no? Les llaman no CEO, sino CFO, los que llevan los portafolios financieros, porque van a tener el reto de reducir un riesgo que no lo pueden reducir con la diversificación, porque eso depende del riesgo sistemático, ¿no? Entonces, ellos van a entrar a un esquema de regulación y de institucional para reducir esta incertidumbre, pero no van a poder reducir la incertidumbre con la diversificación, sino van a tener que entrar a un esquema de regulación e institucional para reducir la incertidumbre, que es el papel que tiene el CFO, ¿no? Y en ese sentido, para Grupo México, tiene una ventaja, Grupo México, que es que el riesgo que puede reducir con la diversificación es bastante amplio. Aquí lo vemos, el Grupo México, aquí Grupo México, todo esto lo puede reducir con la diversificación y esto no. Entonces, bueno, esto dependerá de su esquema de regulación e institucional. Pero a diferencia de, por ejemplo, Arca Continental, sí estaría en mayores problemas que Grupo México. Entonces, ¿cómo lo puede reducir? Pues con un buen CFO o management, porque dependerá de la gente reducir esta incertidumbre, ¿verdad? Y, bueno, la segunda era, ¿existen problemas de financiarización? Retomaría el concepto de Krippner sobre financiarización. Pues es que la financiarización es un patrón de acumulación en el que las ganancias se originan principalmente a través de canales financieros, más que a través del comercio y la producción de productos básicos. Entonces, Cemex tiene un problema, porque si bien ha cotizado del 2007 al 2021 los 3,000 y tantos días,
lo cual lo hace una empresa fuerte. Cuando se hace el portafolio de inversión, Cemex no entra. Entra al CEA, Grupo México, Arca Continental, o sea, solamente entran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 empresas de las 30 del Standard & Poor's, porque unas no cotizan. Entonces, el portafolio es demasiado reducido y no está Cemex. Entonces, es evidente que ni siquiera entra con un índice de Sharpe positivo. Aquí ya no está tampoco. Entonces, se va reduciendo. Está en el mercado, sí, sin problemas del 2007 al 2021, perfecto. Tiene los 3,040 y tantos días cotizando, no hay problema. Pero cuando el índice de Sharpe no entra como un índice positivo, entonces claro que tiene problemas y bueno, tampoco, sí, no entra en ahora sí que no entra en la competencia oligopólica del mercado accionario mexicano. Entonces sí tiene problemas en los canales de financiamiento. Bueno, esas serían mis 2 preguntas. Ok. Mis 2 preguntas y 2 respuestas. Perdón, Mauro. Yo Sí, podría hacer una pregunta. adelante, Sí. Gustavo. Bueno, primero, felicitaciones, Jimena. Es excelente presentación. No me puedo quedar con la duda, porque los cuadros son muy interesantes. ¿Podrías explicar primero, sí? Ahí en ese cuadro de riesgo sistemático y no sistemática, pero con empresas Sharpe mayor que 0, ¿sí? El comportamiento de Peñoles, y luego si pudieras hacer la misma reflexión que hiciste con Grupo México, pero con Peñoles, si tiene problemas o no tiene problemas. Gracias. Tu micrófono, Jimena. No te escuchas, Jimena. Es que todavía, ahí estoy. Ok. Aquí. Es muy importante Peñoles porque de hecho se sale del mercado simplemente en los precios. Peñoles es el que está en el eje, en el eje secundario, por ver nada más cómo va el precio de sus acciones. O sea, rebasa hasta antes de la